la primera vez que vi sangre en las tijeras de mi suegra. Pensé que era un accidente. Pero cuando el llanto de mi hija de 5 años rasgó el aire como un cuchillo, supe que era el comienzo de una guerra que nadie en mi familia podría detener. Y entonces, el vídeo del salón lo confirmó todo, no era solo pelo lo que había cortado, sino el alma de una niña. Y con ella, la mía. Me llamo Elena, y vivo en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde las casas se pegan unas a otras como si intentaran contarse secretos en la noche. No soy de las que creen en el destino romántico, para mí. La vida es un puñetazo tras otro, y aprendes a esquivarlos o a devolverlos con más fuerza. Me casé con Javier hace 8 años, en una boda sencilla en la Sierra de Guadarrama, con el viento helado de octubre azotando los velos y las promesas. Él era mi refugio, alto, de ojos castaños que se arrugaban cuando reía. Un mecánico con manos callosas que olían a aceite y a lealtad. O eso creía yo. Mi suegra, Carmen, era el veneno que se filtraba en cada grieta de nuestra vida. Desde el día que la conocí, en su cocina llena de azulejos amarillos descoloridos en un piso viejo de Vallecas, supe que no me quería cerca. Eres demasiado flaca para darle nietos fuertes, me dijo la primera vez, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, como un lobo disfrazado de abuela. Pero por Javier, tragué saliva y seguí adelante. Él era hijo único, y Carmen lo había criado sola después de que su padre se largara con una vecina cuando Javier tenía 10 años. Decía que era una santa, una viuda que se sacrificó por su hijo. Yo veía a una mujer que coleccionaba rencores como si fueran joyas. Lucía nació 2 años después de la boda, en el Hospital La Paz. Un parto largo y sangriento que me dejó temblando en la camilla, con Javier apretándome la mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando la pusieron en mis brazos, pelona y arrugada como un ratón, supe que todo valía la pena. Lucía era mi luz, mi razón para levantarme a las 5 de la mañana y limpiar oficinas en el centro hasta que me dolían las rodillas. Javier trabajaba turnos dobles en el taller, y entre los dos, lográbamos pagar la hipoteca de nuestra casita en Leganés, con un jardín diminuto donde planté rosales que Carmen siempre pisaba por accidente. Los primeros años fueron duros pero dulces. Lucía crecía como una flor silvestre, rizos negros que le caían en cascada hasta la cintura, ojos verdes heredados de no sé quién en mi familia asturiana, y una risa que llenaba la casa como sol en invierno. Carmen venía los fines de semana, trayendo dulces de la panadería de su barrio y contándole cuentos a Lucía sobre princesas valientes. Yo sonreía, fingiendo que no notaba cómo sus manos se demoraban en el pelo de mi hija, peinándolo con dedos que parecían garras envidiosas. Pero el odio de Carmen no era sutil, era un río subterráneo que erosionaba todo a su paso. Empezó con comentarios: Javier se merece una mujer que sepa cocinar paella de verdad, no esa ensalada de lechuga que llamas cena. Luego, con interferencias, se presentaba sin avisar. Reorganizando mi armario porque así está más ordenado. Hija. Y Javier. Dios. Javier siempre la defendía. Es mi madre, Elena. Ha pasado por mucho. Dale un respiro. Yo callaba, porque amaba a Javier más que a mi orgullo, y porque Lucía necesitaba un padre entero, no uno dividido. Todo cambió un sábado de primavera, en mayo, cuando el sol entraba a raudales por las ventanas del salón. Javier estaba en el taller, trabajando horas extras para ahorrar para las vacaciones en la costa. Yo había salido a comprar en el mercado de Leganés, dejando a Lucía con una canguro que canceló a última hora. No te preocupes, me dijo Carmen por teléfono, su voz melosa como miel envenenada. Yo me encargo de mi nieta. Ve tranquila. Confié. ¿Qué madre no confiaría en la abuela? Regresé 2 horas después, con bolsas de naranjas y pan fresco,
el corazón ligero por el aroma de la calle. Abrí la puerta y el silencio me golpeó como un mazazo. No había risas, ni el sonido de dibujos animados en la tele. Solo un sollozo ahogado desde el salón. Corrí, dejando caer las bolsas. Y allí estaba Lucía en el sofá, hecha un ovillo, con el pelo. Dios mío, el pelo. No rizos largos y salvajes, sino mechones irregulares, cortados a trasquilones, como si un carnicero hubiera pasado por su cabeza. Tijeras oxidadas en la mesita, y Carmen de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirándome con esa calma de serpiente. ¿Qué has hecho?, susurré, la voz quebrándose como cristal. Me arrodillé junto a Lucía, tocando esos restos desiguales, y ella levantó la cara, hinchada de llanto, los ojos rojos como brasas. Mami, la abuela dijo que era un juego. Pero duele. Mi mundo se detuvo. Levanté la vista hacia Carmen, esperando una disculpa, una explicación. En cambio, se encogió de hombros. Lo corté porque estaba sucio. Esos rizos enredados son un nido de piojos. Alguien tenía que hacerlo, y tú estás demasiado ocupada con tus limpiezas para preocuparte. No era solo pelo. Era la identidad de Lucía. Su orgullo cuando se miraba en el espejo y decía soy una princesa gitana. Era mi forma de decirle a mi hija que era hermosa tal como era, sin las presiones de una sociedad que juzga a las mujeres por su apariencia desde la cuna. Y Carmen lo sabía. Lo había visto en mis ojos cada vez que defendía los rizos de Lucía contra sus comentarios de córtatelo. Niña, pareces un salvaje. La rabia subió como bilis. Sal de mi casa, grité, levantándome con Lucía en brazos. Ella se aferró a mí, temblando. Carmen no se movió. Esta es la casa de mi hijo. Tú eres la intrusa aquí. En ese momento, odié no solo a esa mujer, sino a Javier por haberme metido en esa telaraña. Llamé a mi marido. La voz entrecortada. Y él llegó media hora después, oliendo a sudor y gasolina. Escuchó mi versión, luego la de su madre, que ya había ensayado su teatro de lágrimas. Quería ayudar. Hijo. Elena siempre me acusa de todo. Javier me miró con esa decepción que duele más que un golpe. Mamá solo quería lo mejor. Lucía necesitaba un corte. No hagas un drama de esto. Un drama. Mi hija sollozaba en mi regazo, tocándose la cabeza rapada, y él lo llamaba drama. Esa noche, mientras Javier dormía, yo me senté en la cocina con una copa de vino tinto que no bebí, mirando la cámara de seguridad que habíamos instalado en el salón después de un robo en el barrio. No la revisaba a menudo, era solo para tranquilidad. Pero algo me impulsó a encender la laptop. El vídeo empezó a las 11:47. Carmen entrando con Lucía de la mano, sonriendo. Ven, mi amor, vamos a jugar a la peluquería. Lucía riendo, confiada. Luego, el cambio, Carmen sentándola en una silla, sacando las tijeras del bolso. Quédate quieta, o le diré a tu papá que eres una niña mala. El primer corte, y el grito de Lucía. No, abuela. Mami dice que no se corta. Carmen riendo bajito. Un sonido gutural. Animal. Tu mami no sabe nada. Esto es por ella. Por todas las veces que me ha mirado por encima del hombro. Corte tras corte. Deliberado. Mientras Lucía lloraba y Carmen murmuraba, ahora verás cómo te quita todo. Como yo le quité todo a tu madre cuando se casó con mi hijo. El vídeo duró 7 minutos. 7 minutos que destrozaron mi mundo. No era un accidente, ni un malentendido. Era venganza. Contra mí. Por existir. Por amar a su hijo. Por robarle su trono. Apagué la pantalla. El corazón latiendo como un tambor de guerra. Javier dormía en la habitación contigua, ajeno a todo.
Y en ese instante, juré que Carmen pagaría. No con gritos o lágrimas, sino con justicia. La mía. La que duele de verdad. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Lucía no quería salir de casa. Se tapaba la cabeza con un gorro de lana, incluso en la bañera, murmurando que era fea como un monstruo. La llevé a la peluquería, a una mujer amable en el centro que le cortó lo que quedaba en un bob simétrico. Pero el daño estaba hecho. En el colegio, las otras niñas la señalaban, y los niños se reían. Lucía calva. Volvía a casa con dibujos de princesas con pelucas, y yo me tragaba las lágrimas para no quebrarme delante de ella. Javier, por su parte, minimizaba. Crecerá el pelo. Es solo cabello. Pero yo veía cómo él evitaba mirarme a los ojos, cómo defendía a su madre en cada cena familiar. Carmen llamaba todos los días, fingiendo preocupación, pobrecita mi nieta. Dile a Elena que no sea tan dramática. Y Javier asentía, como un perrito fiel. El resentimiento crecía en mí como una maleza venenosa. Empecé a documentar todo, mensajes, llamadas, hasta instalé una grabadora en el salón. No confiaba en nadie. Una noche, mientras Javier roncaba, me colé en su teléfono. No era la primera vez, pero esta vez encontré algo que me heló la sangre. Mensajes con Carmen, hijo, esa mujer te está cambiando. Recuerda quién te dio la vida. Y él respondiendo, lo sé, mamá. Pronto lo arreglaré. ¿Arreglar? ¿Qué significaba eso? Mi mente giraba en espiral. ¿Estaba planeando algo contra mí? ¿Divorcio? ¿Custodia? El pánico se mezcló con la furia. Y supe que tenía que actuar antes de que fuera tarde. Decidí empezar pequeño, pero profundo. Confronté a Javier al día siguiente, en la cocina mientras preparaba el café. Tu madre cortó el pelo de Lucía a propósito. Lo vi en el vídeo. Le mostré la pantalla. El rostro impasible de Carmen mientras las tijeras chasqueaban. Él palideció, pero en lugar de ira, vi duda. Eso no prueba nada. Quizás estaba bromeando. Bromeando. Mi risa fue amarga, un sonido que no reconocí. Bromeando con el llanto de tu hija. Eres ciego, Javier. O peor, cómplice. Esa discusión fue la primera grieta real en nuestro matrimonio. Él se fue al taller sin desayunar, y yo llevé a Lucía al parque, donde la vi jugar con una muñeca sin pelo, fingiendo que era su amiga. No llores, Calvita. Yo te quiero igual, le decía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esa noche, busqué ayuda. Llamé a mi hermana en Gijón, la única familia que me quedaba, y le conté todo entre sollozos. Vuelve a casa, Elena. Ese veneno te está matando. Pero no podía. Lucía amaba a su padre, y yo no rompería eso sin una razón de peso. La razón llegó una semana después. Carmen organizó una comida familiar en su piso de Vallecas, para reconciliarse. Javier insistió, ve, por Lucía. Fui, con el estómago revuelto, llevando a mi hija vestida de fiesta. El piso olía a guiso de lentejas y a rencor acumulado. Sentados a la mesa, con platos humeantes, Carmen sonrió como una víbora. Elena, perdóname. Fue un error. Toma, un regalito para Lucía. Un peine de plástico. Ridículo. Lucía lo tomó, pero yo vi el gesto de su mano, temblaba. Durante la comida, mientras Javier charlaba de fútbol, Carmen se inclinó hacia mí. Sabes, hija, cuando Javier era pequeño, yo le cortaba el pelo yo misma. Era nuestro ritual. Solo quería lo mismo con mi nieta. Su voz era baja, íntima, pero sus ojos decían otra cosa, te odio por quitármelo. No respondí. En cambio, cuando todos se distraían con el postre,
Saqué mi teléfono y grabé discretamente. Ritual. Repetí en mi mente. Era más que eso. Era control. Posesión. Al volver a casa, revisé el vídeo de esa comida. Y allí estaba. El primer hilo suelto, Carmen susurrando a Javier en la cocina, mientras lavaba platos. No dejes que te manipule. Recuerda el dinero que te presté para la casa. Dinero. ¿Qué dinero? Javier nunca mencionó préstamos. Mi instinto me gritó que investigara. Esa noche, mientras dormían, rebusqué en los cajones del escritorio de Javier. Facturas, extractos bancarios. Y lo encontré: transferencias de Carmen. Miles de euros. Anotados como préstamo familiar. Pero no había contratos, ni intereses. Era chantaje disfrazado de ayuda. El odio se transformó en algo frío, calculado. No era solo por el pelo de Lucía. Era por años de manipulación, de robarme a mi marido pedazo a pedazo. Decidí que mi venganza sería lenta, como un veneno que se filtra en las venas. Primero, confrontaría a Javier con las pruebas. Tu madre nos tiene endeudados. ¿Por qué no me lo dijiste? Él lo negó al principio. Luego admitió: es temporal. Ella me ayuda. Ayuda. La palabra que usaba para justificar todo. La discusión escaló. Lucía, asustada, se escondió en su habitación. Estás paranoica, Elena. Mi madre es familia. Familia. La mía estaba destruida por la suya. Esa noche, por primera vez, dormí en el sofá, con el portátil abierto en el vídeo del salón. Lo vi una y otra vez, memorizando cada gesto, cada palabra. Por todas las veces que me ha mirado por encima del hombro. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Nada. Solo existir. Al amanecer, tomé una decisión irreversible: contactaría a un abogado. No para divorcio aún, sino para proteger a Lucía. Llamé a un amigo de la universidad, ahora letrado en un bufete de Madrid. Necesito asesorías sobre custodia y grabaciones como prueba. Él escuchó, y al final dijo: esto es abuso emocional. Elena. Tienes un caso. Abuso. La palabra me dio permiso para odiar sin culpa. Pero la venganza verdadera no vendría de la ley. Sería personal. Empecé a seguir a Carmen. Un fin de semana, mientras Javier jugaba al pádel, la vi salir de su piso con una bolsa, dirigiéndose a un bar cutre en Lavapiés. Me escondí en mi coche, el corazón latiendo fuerte. Entró, y media hora después, salió con un hombre mayor, de pelo cano y traje barato. Se besaron en la esquina. Un beso largo, apasionado. ¿Carmen? ¿La viuda devota? Grabé con el móvil, temblando. ¿Quién era él? Investigué. Una llamada anónima a una vecina de Carmen, fingiendo ser una vieja amiga. Ah, sí, el señor Ruiz. Viene a menudo. Dicen que es su amigo especial desde hace años. Años. Mientras fingía ser la madre sacrificada, tenía un amante. El twist de mi propia historia: mi suegra no era la víctima, era la depredadora. ¿Y Javier? ¿Lo sabía? El vídeo del salón cobraba nuevo sentido. No era solo contra mí, era su forma de reclamar control, de recordarme que ella siempre ganaba. Los días se convirtieron en una niebla de sospechas y planes. Por fuera, mantenía la fachada, sonrisas forzadas en las cenas, besos a Javier antes de dormir, cuentos a Lucía hasta que se dormía con la cabeza en mi pecho. Por dentro, bullía un volcán. Cada mirada de Carmen en las visitas semanales era un recordatorio: ella me había marcado a mí a través de mi hija. Y ahora yo la marcaría a ella donde más dolía. En su reputación, en su familia, en esa máscara de santidad que llevaba como armadura. Empecé a recopilar pruebas como una detective obsesionada. El vídeo del salón era mi talismán,
Lo guardé en una carpeta encriptada en la nube, con copias en un USB escondido bajo el colchón. Luego, los mensajes, imprimí los de Javier con su madre, destacando las frases que olían a manipulación. No pagues esa deuda ahora. Espera a que ella se canse. ¿Deuda? Descubrí que Carmen había prestado 20.000 euros para la entrada de la casa, pero sin papeles. Era un lazo invisible que ataba a Javier a sus pies. Lucía, mientras tanto, empezaba a sanar. Le compré pelucas de juguete, y jugábamos a ser las reinas del disfraz. Su risa volvía, tímida al principio, como un pájaro herido que prueba las alas. Pero en la escuela, las maestras notaron el cambio, se ponía agresiva con las muñecas, cortándoles el pelo con tijeras de plástico. Como la abuela, dijo una vez, y yo la abracé hasta que dolió, jurando en silencio que nadie más la tocaría. Javier notaba la distancia. Estás rara, Elena. ¿Qué pasa? Le mentí, estrés del trabajo. Pero el abismo crecía. Una noche, después de una discusión por dinero, él quería invitar a su madre a vivir con nosotros temporalmente. Exploté. No, esa mujer destruyó a nuestra hija. ¿Cómo puedes defenderla? Él se cerró como una ostra. Siempre lo mismo. Mi madre es lo único que tengo de familia de sangre. Sangre. Como si la mía no contara. Esa frase me dolió más que el corte de pelo. Me fui a la habitación de Lucía, acurrucándome con ella, y lloré en silencio. Al día siguiente, avancé en mi plan. Seguí a Carmen de nuevo, esta vez hasta un motel en las afueras de Madrid. Un tugurio con neones parpadeantes y sábanas que olían a humo viejo. El señor Ruiz estaba allí, esperándola en la puerta. Grabé desde el coche, ellos entrando de la mano, riendo como adolescentes. Luego, esperé. 2 horas después, salieron, despeinados, con esa satisfacción culpable en la cara. No era suficiente. Necesitaba más. Hackeé su Facebook fácil. Su contraseña era el cumpleaños de Javier y encontré fotos antiguas, Carmen con Ruiz en los 80, abrazados en una playa de la Costa Brava. Amantes desde siempre, ¿por qué fingir viudez? Busqué en foros genealógicos, en registros públicos. El padre de Javier no se había largado, había muerto en un accidente de coche, pero Carmen lo hizo pasar por abandono para victimizarse. Y Ruiz era el casero del piso donde ella vivía entonces. Pagos en negro, favores. Todo encajaba, Carmen construía narrativas para controlar. El siguiente paso fue Javier. Lo confronté con las fotos del motel, impresas en papel fotográfico para que doliera. Tu madre tiene un amante. Desde hace décadas. Él las miró, el rostro cenizo. Mentira. Tú lo inventaste para separarme de ella. Negación pura. Pero vi el crack, duda en sus ojos. Mira el vídeo del pelo otra vez, le dije. Escucha lo que dice, como yo le quité todo a tu madre. Él lo vio, y por primera vez, no defendió. Se fue al bar, bebió hasta las 3, y volvió oliendo a whisky y derrota. Carmen lo supo. Al día siguiente, apareció en casa sin avisar, con ojos de basilisco. Mi hijo me llamó. ¿Qué veneno le estás echando? Lucía estaba en el jardín, la mandé dentro. Veneno como el que tú echaste en mi familia, respondí, calmada. Saqué el USB. Tengo todo. El vídeo, las fotos, los préstamos. Si tocas a Lucía otra vez, lo suelto todo. Ella se rió, un sonido seco. Nadie te creerá. Soy la abuela. Tú, la nuera loca. Subestimó mi rabia. Esa noche, anonimicé un email y lo envié a Ruth, tu viuda te usa. Mira esto. Adjunté las fotos de Carmen con Javier, fingiendo familia nuclear. No quería herirlo, quería que dudara. 2 días después,
Carmen llamó histérica. Ese cerdo me dejó. Fuiste tú. Negué. Pero su voz temblaba. Punto para mí. La venganza se volvía adictiva. Empecé a sabotear sutilmente, cambié las citas de Javier con su madre por olvidos. Le conté a Lucía cuentos donde las abuelas malas terminaban solas. Javier se distanciaba de ella, culpándome en silencio. Estás destruyendo mi relación con mi madre. Ella la destruyó primero, replicaba yo. El conflicto se extendía como aceite, dinero tenso, sexo ausente. Lucía notando las peleas. Entonces, el primer backlash. Carmen demandó visita obligatoria a Lucía por derechos de abuela. El abogado me advirtió, es flojo, pero costará tiempo. Javier apoyó la demanda. Es familia. Traición. Esa noche, empaqué una maleta pequeña. Si eliges a tu madre, nos vamos. Él cedió, pero el daño estaba hecho. Confiaba en él tanto como en una serpiente. Avancé al siguiente nivel, la comunidad. Vallecas es un barrio de chismes. Lo usé. Anónimamente. Dejé caer rumores en el grupo de WhatsApp del bloque de Carmen. La viuda del tercero OB sale con un viejo rico. Y el pobre hijo. Se extendió como incendio. Una semana después, vecinas la miraban torcido en el mercado. Ella me confrontó por teléfono, maldita puta, te arrepentirás. Ya me arrepentí de casarme en tu familia. Colgué. Lucía empezó terapia, recomendada por la escuela. La psicóloga me dijo, el trauma es profundo. Necesita estabilidad. Estabilidad. Mientras, mi mundo se desmoronaba. Javier y yo dormíamos espalda con espalda. El silencio más pesado que cualquier grito. Una noche, él murmuró, quizás tengas razón sobre mamá. Demasiado tarde. Mi corazón ya era hielo. El clímax se acercaba. Planeé el golpe final, una reunión familiar. Con todos. Invité a Carmen, a Ruiz bajo pretexto de amigo de la familia, a mis padres por videollamada desde Asturias. Para aclarar todo, dije. Javier accedió, cansado. Carmen vino, altiva, ignorando las miradas de Ruiz al otro lado de la mesa. Lucía jugaba en su habitación, a salvo. Empecé con el vídeo del salón, proyectado en la tele. El llanto de Lucía llenó la sala. Carmen palideció. Eso es privado. Luego, las fotos del motel. Ruiz se levantó, esto es una broma. Javier miró a su madre, traicionado. Mamá. ¿Por qué? Ella gritó, es una trampa. Elena es una mentirosa. Pero el twist vino de mí. Saqué el último as, un audio de Carmen, grabado semanas atrás. Confesando a una amiga por teléfono, corté el pelo de la niña para que su madre sufriera. Javier es mío, no de esa zorra. Lo había conseguido pinchando su línea ilegal. Pero ¿quién se quejaría? La sala estalló. Javier se levantó, lágrimas en los ojos. Todo este tiempo. Ruiz se fue, murmurando bruja. Mis padres, en la pantalla, horrorizados. Carmen me miró. Odio puro. Me las pagarás. Pero yo sonreí. Ya pagaste. La policía llegó después, por denuncia de Javier por acoso. No la arrestaron, pero la orden de alejamiento fue dulce. Lucía durmió tranquila esa noche, sin pesadillas. O eso creí. La victoria inicial fue como un bálsamo en una herida abierta, Carmen fuera de nuestras vidas. Javier pidiéndome perdón de rodillas en el salón. Lucía empezando a dejar el gorro en casa. Instalamos cerraduras nuevas. Cambiamos números. Y por un mes, la casa olió a paz. Javier redujo horas en el taller para estar más con nosotras. Cocinábamos juntos. Reíamos con películas tontas en Netflix. Te amo, Elena. Fui un idiota. Me decía. Y yo lo perdonaba. Porque el amor es terco.
como una raíz que se clava en tierra árida. Pero el rencor no se borra con disculpas. En las noches, cuando todos dormían, yo revivía el vídeo, el chasquido de las tijeras, el terror en la voz de Lucía. Soñaba con Carmen acechando en las sombras, sus dedos como pinzas en mi cuello. Despertaba sudando, chequeando las cámaras. La Perenoye se instaló como una inquilina no deseada. Javier lo notaba, estás tensa. Sigues pensando en ella. No es pensar. Es recordar, respondía yo. Y él bajaba la mirada, culpable. Lucía sanaba más lento. En terapia, dibujaba abuelas con tijeras gigantes. Y la psicóloga me advertía, el perdón no es inmediato. Dale tiempo. Tiempo. El lujo que Carmen nos había robado. Empecé a trabajar menos, buscando un puesto en una oficina de contabilidad en Madrid Centro mejor pagado. Menos rodillas doloridas. Entrevistas, currículos. Y en una de ellas, conocí a Marcos, un compañero de oficina simpático, con barba recortada y ojos que escuchaban de verdad. No era nada romántico, solo alguien que me recordaba que existía fuera de mi rol de esposa y madre herida. Mientras, Carmen no desaparecía del todo. Mensajes anónimos en mi correo, disfruta mientras puedas. La sangre llama a la sangre. Los borraba, pero el miedo crecía. Javier recibió uno, tu mujer te miente. Pregúntale por el amante. ¿Amante? ¿De dónde sacaba eso? Ella espiaba. ¿O tenía aliados? Vallecas es un nido de chismes. Quizás sobornaba a una vecina. Confronté a Javier, no confíes en ella. Él asintió. Pero la semilla de duda estaba plantada. El conflicto se ramificó al dinero. Con la orden de alejamiento, Carmen exigió el préstamo de vuelta, 20.000 euros. Ahora con intereses inventados. Su abogado, un tipo seboso de un bufete barato, envió cartas certificadas. Javier palideció, no tenemos eso. Vendimos el coche. Pedí prestado a mis padres. Pero faltaban 5.000. Discusiones nocturnas, es chantaje, gritaba yo. Es deuda, replicaba él. Lucía oía todo, tapándose los oídos con las manos. Decidí contraatacar. Contraté a un detective privado, un ex policía llamado Raúl, con cicatrices en las manos y voz ronca de tabaco. Encuéntrame trapos sucios de Carmen. Una semana después, su informe llegó. Carmen no era viuda pobre. Había heredado una casa en Toledo de Ruiz, no declarada al fisco. Evasión fiscal. Miles de euros. Suficiente para hundirla, dijo Raúl. Pero yo vacilé. ¿Destruir a Javier con más mentiras familiares? El dilema me carcomía, venganza o paz. Elegí un término medio. Anónimamente, envié el informe al Haciende. 2 meses después, auditores allanaron su piso. La vi en las noticias locales, vecina de Vallecas investigada por fraude. Javier la visitó una vez. Volvió destrozado, dice que tú lo hiciste. Negué, pero él no creyó del todo. Necesito espacio, me dijo una noche. Espacio. La palabra que precede al adiós. El odio se volvió introspección. ¿Era yo la villana ahora? La psicóloga de Lucía me recomendó sesiones para mí. Estás en modo supervivencia. Aprende a soltar. Soltar. Imposible. En una sesión, confesé, quiero que sufra como yo sufrí. Ella asintió, es humano. Pero el ciclo se rompe eligiendo diferente. Entonces, el primer cable suelto en mi plan. Marcos, del trabajo, me invitó a café para desestresarte. Acepté, inocente. Javier lo descubrió por un mensaje olvidado. Tienes un lío. No era verdad, pero su rabia era real. Como mi madre con Ruiz. Ironía cruel. Discutimos hasta el amanecer. Lucía se despertó llorando. No os peleéis, como la abuela.
Me mudé temporalmente a un piso de mi hermana en Gijón, con Lucía. Javier prometió terapia de pareja. 2 semanas de llamadas diarias, promesas. Volví, esperanzada. Pero Carmen había escalado, demandó custodia compartida, alegando que yo era inestable. Pruebas, mis búsquedas en Google sobre venganza. Capturas de pantalla de un foro donde pregunté cómo hacer sufrir a alguien sin ir a la cárcel. ¿Cómo lo supo, Javier? En una sesión, admitió, solo conté a mamá para calmarla. Traición doble. La furia me consumió. Planeé el siguiente golpe, confrontar a Ruiz directamente. Lo encontré en un café de Lavapiés, solo, con un periódico. Se lo de Carmen. Y lo del dinero negro. Él sudó, no sé de qué hablas. Le mostré fotos de la casa en Toledo. Ayúdame a hundirla, o te hundo a ti. Cobarde. Accedió, testificaría contra ella en el juicio de fraude. El juicio fue un circo. Carmen en el banquillo, maquillada como para un funeral, negando todo. Ruiz mintió por ella al principio, pero bajo presión. Confesó, me usó para lavar dinero. El juez la condenó a 2 años de libertad vigilada. Multa de 50.000. Javier no fue. Me mandó un SMS, esto te hace feliz. No respondí. Lucía, al saberlo, dijo, la abuela es mala. Dolor y alivio. Pero la paz era ilusión. Javier se mudó con un amigo, para pensar. Yo criaba sola a Lucía, trabajando doble turno. El resentimiento mutuo crecía, él me culpaba por destruir a mamá, yo por su debilidad. Una noche, recibí una llamada de Raúl. Carmen planea algo. Está contactando abogados para custodia total. Dice que tienes un amante. Marcos. Un café inocente, pero ella lo torció. El pánico me invadió. ¿Cómo probar mi inocencia? Instalé cámaras en todo, casa, coche, trabajo. Perenoye total. Lucía empezó a mojarse la cama de nuevo. Tengo miedo. Mami. La abuela viene en sueños. Decidí el fin del ciclo. Organicé una reunión final, Javier, Carmen bajo custodia. Ruiz, mi abogado. Última oportunidad para la verdad. En un café neutral en Madrid, con Lucía a salvo con mi hermana. Carmen entró esposada. Ojos de daga. Ganaste, zorra. Pero Javier es mío. El vídeo del salón lo proyecté en mi tablet. Todos lo vieron. Javier lloró. Mamá, ¿por qué? Ella se quebró porque tú eras todo para mí. Esa mujer te robó. Revelación, celos patológicos. Desde que Javier trajo novia en la adolescencia. Las odio a todas. Javier la repudió, no eres familia. Salió, dejándola sola. Yo me fui, con el peso aligerado. Pero en el coche, un SMS de Javier, necesito verte. Solo nosotros. Esperanza frágil. La reconciliación con Javier fue como caminar sobre cristales rotos, cada paso dolía. Pero avanzábamos. Volvimos a vivir juntos, con terapia semanal. Reglas estrictas, no contacto con Carmen. Cuentas separadas para el dinero. Lucía floreció, su pelo creció en ondas suaves. Y empezó ballet, girando como una libélula en el salón. Mira, mami, soy una princesa con corona invisible, decía. Y yo aplaudía, ignorando el vacío en mi pecho. Pero el pasado es un fantasma insistente. Carmen cumplía su condena en casa, con brazalete electrónico, pero sus tentáculos llegaban lejos. Cartas a Javier por correo, suplicando, hijo, tu mujer es veneno. Vuelve a mí. Él las quemaba, pero yo veía el conflicto en su cara, lealtad dividida. Una noche, después de una sesión donde admitió extraño a mamá, discutimos. Ella te manipuló toda la vida, grité. Él contraatacó, y tú la destruiste por venganza. Verdad a medias. Me fui al baño.
mirándome al espejo, ojos hundidos, arrugas prematuras. ¿Quién era esa mujer? El trabajo con Marcos se volvió refugio. Charlas en la pausa del almuerzo. Risas sobre clientes idiotas. Eres fuerte, Elena, me dijo una vez, tocándome el brazo. Inocente. Pero Javier lo interpretó mal cuando vio una foto en el grupo de oficina. Te lo estás tirando. No lo negué con fuerza suficiente, el cansancio me venció. Si piensas eso, el problema es tuyo. Se fue de casa otra vez, esta vez por semanas. Sola con Lucía. El pánico regresó. Llamadas de números desconocidos. Susurros, te vigilo. Carmen. O su sombra. Consulté a Raúl, instala alarmas. Gasté ahorros en seguridad. Pero el miedo es gratis. Lucía empezó a dibujar familias rotas, papá en un lado, mamá en otro, abuela con tijeras. Terapia intensiva. Medicación ligera para mí. Ansiedad postraumática, diagnosticó el doctor. La venganza, que pensé cerrada, mutó. No quería más destrucción, quería cierre. Planeé el golpe maestro, exponer a Carmen públicamente, pero con piedad. Contacté a una periodista de un tabloide local, amiga de una clienta. Historia de abuso familiar. Tengo pruebas. Ella mordió, suena a bomba. Entrevista anónima. Mi voz distorsionada. Vídeos editados. El artículo salió, la abuela tóxica de Vallecas, celos que cortan más que tijeras. Explosión. Carmen perdió amigos. Ruiz la bloqueó legalmente. Hassien de la apretó más. Pero el Beclech, Javier me llamó furioso, la mataste socialmente. Era necesario. Sí, dije. Para que no vuelva. Él colgó. Y no supe de él en días. En ese vacío, Marcos se acercó. Una cena de amigos. Vino. Confesiones. Admiro tu coraje, dijo. Y besó mi mejilla. Me aparté. Pero el calor de su piel me recordó que era mujer. No solo madre herida. Culpa y deseo chocaron. Al día siguiente, le conté a Javier por mensaje, fue inocente. Él respondió, vuelve. Hablemos. La terapia de pareja fue brutal. Tu venganza nos destruye, dijo el terapeuta. Javier admitió, te perdono. Pero no olvido. El perdón no borra el daño. Salimos exhaustos, pero unidos. Carmen, desde su aislamiento, envió una carta final, te gané. Javier me llama en secreto. Mentira. ¿O no? Revisé su teléfono, un mensaje borrado. Mamá, lo siento. ¿Traición fresca? Confronté a Javier, sigues en contacto. Él lloró, solo para decirle que pare. No creí. El ciclo se repetía, duda, rabia, distancia. Lucía, sintiéndolo, se volvió callada. Papá no me quiere más. Sollozó una noche. Mi corazón se partió. Decidí, divorcio. El abogado preparó papeles. Javier firmó sin pelear por Lucía. Custodia compartida. Pensión. Mudanza a un piso pequeño en Usera. Con Lucía a tiempo completo. Libertad amarga. Marcos me invitó a salir de verdad. Acepté. 3 meses después. Besos tímidos. Manos entrelazadas. Eres nueva para mí, le dije. Él sonrió, me gusta lo roto y lo fuerte. Pero Carmen no rendía. Desde su casa a prisión. Sobornó a un jeque para filtrar mis secretos, chats con Marcos. Mis posts en foros de venganza. El barrio murmuró, la nuera loca tiene amante. Javier usó eso para reducir visitas. Lucía volvió confundida, papá dice que mami es mala. Furia renovada. Planeé el twist final, no destrucción, sino verdad absoluta. Reuní todo, vídeos, audios, informes. Los envié a Javier, a Carmen, a Ruiz, a la periodista. Esta es la historia completa. Acabadla vosotros.
Javier llamó, Dios, Elena. Lo siento todo. Vino esa noche, con Lucía dormida en brazos. Perdámonos mutuamente. Hablamos hasta el alba. Él confesó, las llamadas a Carmen eran para protegernos. Pero falló. Yo. Mis miedos. Beso reconciliador. Frágil. Pero al día siguiente, Carmen atacó, demanda por difamación, alegando falsedades. El juicio fue caos. Ella en silla de ruedas fingida, dijo Raúl. Lágrimas de cocodrilo. Mi nuera me arruinó. Mis pruebas brillaron, el vídeo del salón como estrella. El juez desestimó, abuso probado. Pague costas. Victoria pírrica. Javier se alejó de nuevo, necesito tiempo solo. Marcos esperó, paciente. Lucía y yo, solas, construimos rutinas, ballet, lecturas, risas forzadas. Una noche, un paquete, tijeras oxidadas. Nota, el pelo crece. El odio no. Carmen. Violó la orden. Llamé a la policía. La arrestaron de verdad. 6 meses cárcel. Alivio. Pero el vacío persistía. ¿Valió la venganza? Pregunté a mi reflejo. Sí y no. Me salvó. Me destruyó. El arresto de Carmen fue el clímax que esperaba, sirenas en Vallecas. Vecinos asomados. Su grito ahogado mientras la metían en el coche. Javier me llamó desde el hospital, ella fingió un infarto al saberlo. Voz quebrada, la vi esposada. Es mi madre. Y mi verdugo, respondí. Colgué, con Lucía acurrucada en el sofá, viendo dibujos para no oír el mundo romperse. La cárcel la humanizó. O eso creí. Cartas semanales a Javier, perdóname, hijo. El demonio me poseyó. Él las leía en voz alta, buscando redención. Yo intervenía, es manipulación. Pero él dudaba. Y esa duda nos separaba como un abismo. Las visitas conyugales se volvieron raras, en su lugar. Tardes con Lucía en el parque, fingiendo normalidad. Marcos se volvió ancla. Cenas caseras en mi piso, donde él jugaba con Lucía a castillos de bloques. Eres buena mamá, me decía. Y por primera vez, lo creí. El sexo fue tierno, exploratorio. Un bálsamo para heridas viejas. No te enamores rápido, le advertí. El río, ya lo estoy. Pero el drama familiar no acaba con barrotes. Carmen, desde prisión, contactó a Ruiz para venganza. Él, acorralado por Haciende, delató, me pidió que testifique contra Elena, diciendo que es inestable. El juez la extendió la condena, intento de perjurio. Javier colapsó, bebió, perdió días de trabajo. La odio y la amo, confesó en terapia. Yo, elige. La elección llegó en una tormenta de otoño. Lluvia azotando las ventanas. Lucía dormida arriba. Javier llegó empapado, quiero volver. Por nosotras. Besos salados por lágrimas. Promesas renovadas. Mudanza parcial, su ropa en el armario. Rutinas compartidas. Lucía saltó de alegría, familia completa. Ilusión frágil. Carmen salió en condicional tras 4 meses, con terapia obligatoria. Orden, no contacto. Pero violó un dibujo para Lucía por correo. De la abuela que te quiere. Javier lo tiró, pero Lucía lo vio, quiero conocerla. Mi pánico, no. Mi amor. Es mala. Conflicto interno, privar el perdón a mi hija, la psicóloga me dio, supervisado. Quizás. Acepté, con cámaras. La visita en un centro familiar, Carmen tras vidrio. Voz distorsionada. Nieta, perdóname. Lucía. Valiente, no me gustó el corte. Carmen lloró, fui monstruo. Momento catártico. O trampa. Salí temblando. Javier apoyándome, fue bien. Pero el twist se gestaba. Marcos notó mi distancia, sigues atada a ellos. Discusión, es mi vida.
Él es tu cárcel. Rompimos. Amable pero definitivo. Dolor fresco, pero libertad. Javier y yo avanzamos, vacaciones en la Costa Brava, donde propuso empezar de cero. Anillo nuevo. Votos renovados. Lucía bailó en la arena. Pelo al viento. Esperanza. Entonces, el clímax estalló. Una noche. Luces en casa. Carmen. Libre condicional. Con llave duplicada Javier la tenía guardada. Entró. Cuchillo en mano. Te mataré. Elena. Por robarme todo. Lucía gritó desde su habitación. Javier. Durmiendo. Se despertó. Mamá. No. Caos, forcejeo en la cocina. Sangre en el suelo, corte en mi brazo. Llamé a emergencias. Policía llegó. La redujeron. Javier la miró horrorizado. Estás loca. Ella. Esposada, por ti. Hijo. Siempre por ti. Hospital, puntos. Sedantes. Lucía ilesa, pero traumatizada. La abuela con cuchillo. Pesadillas eternas. Javier confesó, le di la llave por lástima. Última traición. Vete, le dije. Él suplicó, pero salí de alta sola. Con Lucía. Carmen a prisión indefinida, intento de homicidio. Fin del ciclo. Inicio de duelo. El Eztemez fue un desierto emocional, Javier se fue para siempre. Mudándose a un piso en Carabanchel. Visitas supervisadas con Lucía. Te amo. Pero destruí todo. Escribió en su carta de despedida. Dolor agudo. Pero catarsis. Vendí la casa. Compramos un ático en Chamberí con vistas al retiro Nuevo Comienzo. Financiado por la indemnización del juicio contra Carmen. Lucía y yo. Dúo indivisible. Terapia grupal para madres solteras. Donde conocí a Ana, una abogada que me ayudó con la custodia. Eres superviviente, dijo. Lo adopté como mentre. Pelo de Lucía hasta la cintura ahora. Ballet profesional. Amigos que la adoran. Mami, soy fuerte como tú, dice. Y lloro de orgullo. Carmen languidece en yeserías. Cartas ignoradas. Javier la visita una vez al mes. Pero me cuenta, cambio. Terapia la quebró. No creo. El mal no se cura con palabras. Ruiz murió de infarto. Solo. Su testamento dejando todo a una sobrina Karma. Marcos reapareció. Casual en un café, te extrañé. Segundo Chens, lento. Cenas, paseos, risas sin presiones. No soy tu salvador, advierte. Bien, porque soy mi propia heroína. Reflexiono en noches de insomnio, la venganza me liberó, pero cobró caro. Matrimonio roto, confianza hecha trizas, pero gané independencia. Lucía pregunta por la abuela, era mala. ¿Pero por qué? Explico, el odio ciega. Aprende a amar sin cadenas. Twist final, un vídeo nuevo. De la prisión. Carmen. Demacrada, Elena. Perdóname. Fui yo la rota. Desde que tu suegro murió. Celos por tu fuerza. Mensaje borrado. No respondido. Pero lo guardo. Por si Lucía algún día quiere cierre. Vida sigue, Madrid bulle. Rosales en el balcón. Lucía bailando bajo estrellas. Yo escribo esto. Catarsis en palabras. No soy víctima, soy la que cortó las cadenas. Y el pelo de mi hija creció salvaje, indomable. Como nosotras. Fin.